A ver si ahora sí no me equivoco. 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, el verso 14 y el verso 15, verso 14 y verso 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Ya está, mis hermanos? Amén. Vamos a hacerlo todos juntos en esta hora. Me acomodo mi pantallita porque si no... Y vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos, y dice así la palabra del Señor. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Les invito, mis hermanos, que tomen sus lugares. Mis hermanos, si quieren pasar de este lado, es más fresco que allá, ya es más calientito, sobre todo en esta época del año. Y bueno, tenemos el deseo, mis hermanos, de impermeabilizar el techo en el sentido de que cambie un poquito la temperatura, que aminore el calor, porque estamos a más o menos 21 días de la primavera y ya se siente el calor. Entonces, poniendo una capa de impermeabilizante va a ayudar a que todo el rayo del sol pues no nos llegue completamente, y con la ayuda de los ventiladores pues se va a mitigar bastante. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en la parte de abajo, a veces abajo era caliente en esta época del año. Ahora, si ustedes bajan a la parte de abajo, es fría. Es muy fría porque ya toda la energía del sol ya se queda aquí arriba y la recibimos nosotros. Que si fuéramos místicos o así, digan, no, nos llenamos de energía. No, la verdad nos llenamos de harto calor. Bueno, mis hermanos. Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, que en mi vida yo lo había escuchado, pero bueno, conocido como Farruko, es un cantautor y rapero puertorriqueño especializado en el género del reggaetón, del trap latino, del reggae y del dancehall, no sé qué sea exactamente eso. Sorprendió a sus fans el pasado 12 de febrero durante un concierto en Miami al anunciar su transformación espiritual diciendo: Jesús murió por nosotros. No se trata de religión ni de fanatismo. Aunado a esto, el reggaetonero se negó a cantar fragmentos de sus más importantes éxitos, pidiendo perdón por las letras de algunas de sus canciones, diciendo: yo no sabía el mensaje que estaba transmitiendo con mis canciones. Y continuó diciendo: ¿sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño? Y hoy día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón. Los fans de Farruko estaban atónitos, no podían creer lo que escuchaban, y algunos, francamente molestos, abandonaron el concierto antes que éste terminara. El rechazo de otros seguidores desilusionados se hizo notar a través de las redes sociales diciendo: asistimos a un concierto de reggaetón y no a un servicio dominical. No obstante, Farruko afirma que seguirá adelante con su nueva fe en Jesús. Y lo que vive este cantante es el impacto de la presencia de Dios en su vida. Está viviendo una fe intensa.
La conversión de Farruko es una conversión mediática, es decir, que ha sido tratada por los medios y se ha difundido en muchos espacios. No obstante, déjeme decir que no es distinta a la que todos nosotros hemos experimentado cuando encontramos a Jesús. Tal vez no tenemos una cámara o un reportero o un club de fans que nos siga para sacar a relucir las cosas que realizamos. Pero independientemente de esto, déjeme decir que cuando alguien se encuentra con Jesús, éste empieza a vivir una fe extrema. Hoy en día muchos se identifican con el cristianismo. Muchos se dicen cristianos, pero sin afán de polemizar. Muchos lo hacen en un sentido muy genérico, es decir, sin sustancia de lo que realmente significa ser cristiano. Cuando comenzó el movimiento cristiano, cuando inició la iglesia de Jesucristo, luego que éste ascendiera a los cielos, los seguidores de Cristo no se ostentaban bajo ningún título. No decían somos cristianos. Nadie tenía, nos vamos a llamar de esta manera. Pero la gente los identificaba, la gente sabía quiénes eran seguidores de Jesús y se referían a ellos de muchas maneras, inclusive bajo los motes de forma despectiva, como por ejemplo la secta del Nazareno. Pero el rechazo a los seguidores de Jesús no era únicamente por las ideas de Jesús, no era únicamente porque pensaran distinto a las demás personas, sino por la manera en cómo vivían, por la forma en que ellos llevaban a cabo sus vidas, poniendo por prácticas las enseñanzas de su Maestro Jesús. Muchos años después, más o menos unos 10, 15 años después de que comenzó la era de la iglesia, en la región de Antioquía, es el lugar en donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 16. Pero no les llamaron cristianos por ser solamente creyentes de Jesús, sino por ser congruentes a las enseñanzas de Jesús. Hago esta breve introducción histórica porque deseo yo que en estos momentos el término cristiano se utiliza de una manera muy ligera y superficial. Y cualquiera que ve en Jesús algo que le atraiga, inmediatamente se enchaleca la playera diciendo yo soy cristiano, aunque su vida no coincida con las palabras de Jesús. Porque eso es precisamente, hermanos, lo que identifica a un cristiano. No lo que cree, no lo que sabe, sino cómo vive conforme a la voluntad de Jesús. Por eso, de alguna manera, tendríamos que hacer una distinción entre los creyentes de Jesús y los cristianos en el estricto sentido de la palabra. Pero para ser cristianos, mis hermanos, se necesita una fe intensa, una fe profunda, una fe como la que Farruko está experimentando hoy a través de su vida. Asimismo, en el tiempo de la incipiente iglesia cristiana del primer siglo, cuando se está expandiendo el evangelio en Macedonia, Dios nos muestra un ejemplo claro de una fe intensa. En Lidia, una mujer que mediante su vida, el pasaje nos muestra 3 ingredientes o elementos que todo cristiano debe advertir en su vida para llamarse cristiano en el estricto sentido de la palabra, porque es la muestra fehaciente de que se está en el camino correcto. Yo quiero invitarlos, siendo más o menos 13 minutos para las 12 del día, a que descubramos cuáles son estos 3 elementos que el pasaje nos dice que caracteriza a una fe intensa y extrema. El primero de ellos, mis hermanos y mis hermanas, una fe intensa,
es aquella que se compone de una conversión a Cristo. Verso 14. Y el Señor abrió el corazón de ella. Pablo tiene el interés de ir a predicar el Evangelio a la región de Asia, pero el Espíritu de Dios se lo impide. Verso 6 del capítulo 16. Y posteriormente Pablo dice, bueno, no puedo ir allá, me voy a Bitinia. Pero nuevamente el Espíritu le prohíbe ir a predicar a ese lugar. Hermanos, a veces no se trata únicamente de intenciones, sino de ajustarnos a la agenda del Señor. Porque a veces decimos, yo quiero hacer esto, y puede ser algo espiritual y bíblicamente bueno, pero el Señor tiene sus planes y tiene sus tiempos y tiene sus estrategias. Pero a veces no somos nosotros los indicados para estar en tal o cual circunstancia. El punto es que Pablo, estando en esa situación, llegaron a la población de Troas. Y allí en Troas dice la Escritura que recibió la visión de parte de Dios de un hombre macedonio, que le suplicaba que fuera allí y les predicara el Evangelio. Versículo 9 del capítulo 16. Y Pablo, obediente a la visión de Dios, decide seguir sus instrucciones. Así pues, Pablo, acompañado de Silas y de Lucas, el autor del libro, llegan a la población, a la provincia de Filipos, una colonia romana que es parte de Macedonia. Filipos no es una ciudad grande, es una ciudad pequeña, y tal vez por eso la población de judíos tampoco es tanta, razón por la cual no hay una sinagoga. Recuerden ustedes que Pablo, población que llegaba, población que visitaba la sinagoga, porque él tenía en su corazón y en su mente darle preferencia a sus coterráneos judíos la oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación. Bueno, en Filipos no hay sinagoga, pero sí hay judíos, poquitos, pero hay judíos. ¿Cómo dice el dicho? Poquitos pelos, pero bien peinados, ¿no? Bueno, llegan ahí y los pocos judíos que hay se reúnen a las orillas de un río. Cuando hay interés, mis hermanos, de adorar al Señor, no importa que no tengamos un lugar físico. Nosotros debemos agradecer al Señor que tenemos un espacio físico. Pero, por ejemplo, nuestros vecinos no tienen un lugar físico. Tienen que compartirlo en un salón de fiestas, siempre con la expectativa. A nosotros nos pasó, quienes han estado cabalgando con nosotros esta aventura, alguna vez rentamos un salón de fiestas y nos dijeron, ¿qué creen? A la 1 agarran sus chivas y se van porque tenemos una pachanga. Y ahí nos tienen recogiendo como cochinillas, hermanos, las cosas para que después vinieran los borrachos, pues a hacer uso del mismo espacio. Pero bueno, a lo que yo voy, mis hermanos, es que no necesitamos a veces un lugar físico para encontrarnos con el Señor y rendirle culto. Lo que siempre hace falta es disposición. Así pues, el grupo misionero llegó a las orillas del río Gangites, donde hay una reunión de oración, versículo 3. Pero además de judíos, ahí se ha reunido un grupo de mujeres gentiles que han sido enseñadas en la fe de Israel. Entre ellas está una mujer conocida como Lidia, versículo número 14. Y digo que es conocida como Lidia porque ese en realidad no es su nombre. Ella en realidad no se llama Lidia. Ella era una mujer que en su infancia y en su temprana juventud fue esclava. Y por alguna razón alcanzó su libertad. Y dentro de la cultura, cuando un esclavo alcanzaba su libertad, adoptaba el nombre de la población en donde había sido esclava. Así pues, esta mujer había sido esclava en la provincia de Lidia. Por eso, ella se llama Lidia y se le identifica con ese nombre a lo largo de la historia. Aunque sabemos que su lugar de origen es la ciudad de Tiatira, versículo 14. Pero dejando atrás su pasado de esclavitud, Lidia ha sido una mujer que ha prosperado. Ha dejado atrás el duro pasado de esclava y ahora se ostenta como una exitosa empresaria. Dice verso 14, vendedora de púrpura. Otras versiones de la Escritura traducen, comerciante de tela púrpura muy costosa.
Lidia no vende chicles, ni galletas, ni tiene un puestecito a la afuera de su casa. Es una mujer que vende un artículo que no es de primera necesidad. Vende telas carísimas, finísimas, pero además matizadas con la púrpura, que es un tinte que lo hacía todavía de un costo mucho más elevado. Poca gente podía pagar lo que Lidia vendía, y aún así el Señor la había prosperado. Lidia había hecho una fortuna con esto. Y permítanme el comercial. Pero Lidia es el claro ejemplo de echar por tierra el discurso feminista del siglo XXI. Porque las mujeres bueno, no voy a decir las mujeres porque no voy a generalizar como ellas. Algunas mujeres, sobre todo las que se identifican con el movimiento feminista, esas que no se rasuran la axila, esas que quisieran tener bigote, se victimizan diciendo que han sido víctimas del patriarcado y que no han logrado cosas por el patriarcado y que el hombre las ha oprimido. Es más, que hay comandos de hombres que se organizan para salir a matar mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Ese es el discurso, ¿no? Pues Lidia echa por tierra ese discurso, porque en el tiempo que vivió Lidia no necesitó leyes o tratos especiales para ser una mujer exitosa. No necesitó que ningún gobierno, autoridad o emperador creara un programa de mujeres emprendedoras para salir adelante. Ella sola, con su propio carácter y su propia naturaleza, tuvo que triunfar después de salir de una larga esclavitud en su vida. Nunca tuvo que acogerse bajo el respaldo del machista gobierno para que la reivindicara o la defendiera del inexistente patriarcado. Fue su inteligencia, fue su carácter, fue su fuerza, fue su determinación lo que la hizo salir adelante, como a muchas mujeres a lo largo de la historia. Pero hay un dato más, hermanos. La fe no está peleada con el éxito, y sobre todo en el éxito empresarial, porque dice en el verso 14, adoraba a Dios. ¿Dónde estaba Lidia? En una reunión de oración. ¿Haciendo qué? Adorando a Dios. En medio de sus muchos negocios, Lidia se da el tiempo de ejercitar el alma. En esa reunión hay judíos y otras mujeres, como Lidia. Pero Lidia todavía no es hija de Dios por adopción. Está en el camino para hacerlo. Está cerca del reino, pero todavía no es parte del reino de Dios. Y esto nos recuerda a lo que Jesús alguna vez comentó, cuando preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y uno de los escribas que allí estaba con Jesús le respondió, amar a Dios y al prójimo es mejor que todos los sacrificios juntos. Eso maravilló a Cristo y dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12:34. No estás lejos, pero todavía no estás. Y así, hermanos, no estaba lejos Lidia, pero le faltaba poco. Es muy probable que para eso haya ido Pablo a Macedonia. Es muy seguro que el varón macedonio, la visión que Dios le había revelado es para que llegara al encuentro con Lidia. Y qué paradójico, porque el varón macedonio vino a ser Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Para qué? Para tener un nuevo nacimiento. Lidia está cerca, pero está atenta a lo que Pablo dice. Está escuchando como los demás la exposición de la palabra. Pero hay algo que hace la diferencia de los demás. Verso 14 dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Una cosa es escuchar con los oídos y otra cosa es oír con fe. No sabemos si las otras mujeres tuvieron la misma experiencia que Lidia, pero Lucas lo que nos dice es que para alcanzar la vida eterna se necesita algo más que escuchar. Se requiere la intervención de Dios, que Él abra el entendimiento del oyente. Y aquí, hermanos, es a lo que se refería Jesús cuando habló con Nicodemo y le habló acerca del nacimiento espiritual, diciendo que es necesario para ver el reino de los cielos nacer de nuevo. Entonces, ¿de qué depende nuestra salvación?
un compañero del seminario me preguntaba, ¿de qué depende la salvación? ¿De qué depende la salvación? ¿De uno que quiera o de que Dios quiera? Y yo le dije, de ambos, de que Dios quiera y de que yo quiera. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta que hay que ajustar un poco el nivel de responsabilidad de una parte y de la otra, porque alguien podría decir, bueno, 50 y 50, ¿no? La mitad la pone Dios y la mitad la pongo yo. Pero cada vez me convenzo más que no es así, que Dios es el que pone más en su deseo de que yo me salve a lo que yo pueda poner. Porque recibir el don de la salvación no depende de uno, depende de Dios. Y hemos aprendido a lo largo de nuestro andar cristiano que debemos aceptar a Cristo, ¿no? Acepta a Cristo, acepta a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo? Y yo sé que no se hace con esa conciencia ni con esa intención, pero pareciera que le estamos rogando a la gente que le haga el favor a Cristo de venir a vivir en sus vidas, y todavía nosotros nos ponemos nuestros moños diciendo, pues lo voy a pensar. Cuando en realidad no depende de nosotros, sino depende de Dios. Porque Lidia estaba ahí, sí, queriendo encontrar a Dios, y tal vez puso todo de su parte, pero dice el texto que fue Dios el que le abrió su entendimiento. ¿Cuántas veces no le hemos compartido a personas acerca del mensaje del Evangelio y ya deje usted que parece que no entienden ni 3 palabras, sino que todavía que lo entienden, se ponen rejegos o rejegas o altivos o altivas diciendo, no, lo voy a pensar. No es una acción, hermanos, de recibir a Cristo, sino más bien de que Cristo nos conceda a nosotros el privilegio de ser sus hijos. Y si nosotros hoy nos decimos cristianos, debemos llevarnos esa conciencia en el resto de nuestro día y del resto de nuestra vida de que si lo somos, no fue porque fuéramos buenos o porque le hayamos concedido una gracia a Dios, sino porque Él nos abrió nuestro entendimiento. No es una cuestión del intelecto, es un asunto de la razón, pero también, hermanos, de la fe y del nuevo nacimiento. Cuando le hablamos del Evangelio a la gente, y la gente hace una oración de fe, ya sea a nivel personal o en una reunión, nosotros asumimos que es algo. Decimos, recibió al Señor. Y nos vamos a nuestra casa contentos, con nuestra conciencia de haber cumplido la tarea que Cristo nos encargó. Pero, ¿qué sucede después, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? La gente que muchas veces hace esa decisión de fe se esconde y empieza a poner pretextos o argumentos para no seguir. Una explicación probable es que escuchó el Evangelio, hizo una oración de fe, pero ¿qué creen? No nació espiritualmente. Ya no tendrá pretexto delante del Señor para decir, a mí nadie me dijo, pero no fue un nuevo nacimiento. Con Lidia es distinto. Dios interviene en su decisión de fe, porque dice el texto, abrió su corazón. ¿Para qué? Para que la palabra expuesta penetrara en su vida. ¿Para qué? Para salvación. Y esto hace la fe de Lidia intensa, porque es una mujer que está acostumbrada a los retos. Pero si a esto le añadimos la intervención divina, el resultado es una fe intensa que corona su ya exitosa existencia. Hermanos, debemos predicar a todas las personas. Yo no estoy diciendo que seleccionemos, no. Yo estoy diciendo que vayamos, pero siempre vayamos con la conciencia que no todo al que le exponemos tendrá el privilegio de recibir la salvación, porque tal vez Dios no le abra su entendimiento. Jesús lo dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Entonces nos podríamos parar de pestañas, pero no depende del que quiere ni del que puede, sino que del que Dios tiene misericordia. Y si tiene alguna objeción con eso, yo le doy el teléfono de Dios y vaya y reclámelo.
Yo solo soy un heraldo de su palabra. No hagamos distingos para predicar la palabra, pero sí hagamos algo, oremos. Oremos a Dios para que Dios nos ponga delante de muchas lidias para que desarrollen una fe intensa. El segundo elemento, mis hermanos, que caracteriza una fe intensa o extrema, además de una conversión auténtica, es un bautismo en Cristo. Verso 15 dice, y fue bautizado. La confirmación de la conversión de Lidia no son las palabras de Lucas, porque el decir algo no lo convierte en verdad, sino las acciones como respuesta a esa decisión. Y Lidia empezó a dar muestras de su nueva vida. El lugar donde Lidia se convirtió a Jesús fue a la orilla de un río, el río Gangites, que era usado por esos judíos para llevar a cabo ciertos rituales como lavamientos y purificaciones. Pero Pablo, junto con Silas y Lucas, utilizaron ese mismo río para que Lidia se bautizara. Verso número 15. ¿Qué es el bautismo cristiano? ¿Qué es el bautismo cristiano? Antes del bautismo cristiano, los judíos ya practicaban ciertas ceremonias parecidas al bautismo. Como dije hace un momento, ciertos lavamientos que purificaban, según ellos, sus vidas. Juan el Bautista hizo del bautismo su bandera y su predicación. Y por eso se le conoce como el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan, esto sí quiero que quede bien claro, porque les voy a hacer examen. La vida les va a hacer un examen. El bautismo de Juan es distinto al bautismo cristiano. Y hay quienes agarran textos del bautismo de Juan para enseñar acerca del bautismo cristiano. El bautismo de Juan, se diferencia del bautismo cristiano, no solamente por el tiempo en el que Juan lo practicaba. Durante su predicación, Juan hacía llamados al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Históricamente, ubicando a Juan, Juan es previo al ministerio de Jesús. Juan llevó a cabo su ministerio antes de que el Señor Jesús iniciara el suyo. Inclusive, el bautismo de Cristo por Juan marca el final de su ministerio y marca el inicio del ministerio de Cristo. Entonces ya desde ahí hay una clara distinción. Pero hay que entender que el mensaje central de Juan era el arrepentimiento. Era el arrepentimiento, el cambio de actitud hacia Dios y dar muestras de ese arrepentimiento. ¿Y cuál era esa señal? Era exhortarlos al bautismo como señal de arrepentimiento, porque se creía que las aguas donde se bautizaban producían limpieza y perdón de pecados. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, verso 6. Luego sucede todo lo de Jesús, su ministerio, su sacrificio, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y comienza lo que conocemos como la era de la iglesia. Y ahora el bautismo toma un sentido, una dirección distinta. Ya no es para limpieza de pecados, tampoco es una confesión de arrepentimiento, sino que es un testimonio de nueva vida. ¿Por qué? Porque el perdón nos los da Cristo, porque la limpieza nos las da Cristo y porque Él nos da una nueva naturaleza. Es Cristo y no el bautismo, es Cristo y no el agua, es Cristo y no la ceremonia. Pero nos bautizamos, hermanos, para decirle al mundo, yo he nacido de nuevo, soy nueva criatura. Así lo dice Pablo en su carta a los Romanos diciendo, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y como Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Eso significa el bautismo. Cuando una persona desciende a las aguas y es
inmersa o sumergida, simboliza la muerte, la sepultura, igual que Jesús. Y cuando sale del agua, simboliza la resurrección, levantarse de entre los muertos para vivir una vida nueva. Por eso les digo que pongan mucha atención, para que no anden diciendo, ¿quién es tu pastor o quién te enseñó? Pues el pastor Gerardo. Pues es un burro porque no te supo distinguir entre el bautismo del arrepentimiento, que ya está invalidado, y el bautismo cristiano, que significa nueva vida en Cristo Jesús. Hay muchos todavía que andan en esa onda, en esa sintonía, y todavía dicen, no es válido bautizarse en un bautisterio, porque ahí quedan los pecados de los otros nadando. No, quedará el coronavirus, quedarán los hongos de los pies, quedarán las salivas de los otros, pero no, los pecados no se quedan ahí. Es un simbolismo importante, hermanos, que manifiesta lo que Cristo ha hecho en uno: hacer morir lo viejo, sepultarlo y resucitar a una nueva forma de vida. Y este es el sentido del bautismo de Lidia: manifestar públicamente su nueva fe en Cristo. Ella había estado buscando la respuesta, ella había estado buscando la solución, y creyó por un tiempo que con los judíos la encontraría. Y en cierta forma la encontró. No con ellos, pero ellos fueron el puente, o fueron el peldaño, o el escalón, para que llegara Pablo y le predicara a Jesús. Y si a eso le añadimos que Dios mismo le abre la mente y el corazón, sucede el milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué corresponde ahora? Pues dar testimonio. ¿Qué impide ahora que yo dé testimonio? Pues había agua. Y Lidia, que es una mujer intensa y extrema, lo demuestra a través del bautismo, haciendo del conocimiento de todos, tal vez de sus clientes, de sus vecinos, de sus amigos y de los indiferentes, que ella ahora es cristiana. Bautizarse, hermanos, es un gran paso en la vida. No para ser salvos, porque también algunos piensan eso, es que me voy a bautizar para ser... No, porque soy salvo me bautizo. Pero es un gran paso, hermanos, que no debemos tomar a la ligera. Tal vez por eso muchos se han bautizado, porque no han entendido la naturaleza y el significado del bautismo. En algunos lugares donde la fe cristiana es perseguida, como por ejemplo China o la India, o algunos países del sur de África, bautizarse, hermanos, se persigue y se castiga. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de los contrarios a la fe cristiana, cuando una persona se bautiza, está dando un testimonio ¿de qué? De que ha dejado de pertenecer a ellos y ahora pertenece a un grupo distinto. Pero no, aquí muchas veces la gente no piensa eso. La gente se bautiza pues porque se bautiza, porque se lanzó la invitación, porque se ha de sentir muy bonito, porque esperan que baje una paloma como fue en el bautismo de Jesús, o porque tal vez va a haber comida, o como alguna vez alguien nos dijo que tenía mucho calor y dijo, pues una chapuceada, pues a nadie se le niega, ¿verdad? Y entonces se bautizó. Yo voy a decir algo, hermanos, y lo digo con mucha responsabilidad. Yo he bautizado a mucha gente, y tal vez puedo decir que muchos de ellos no eran nacidos de nuevo. ¿Y cómo me atrevo yo a decir que no son nacidos de nuevo? Porque no hay evidencia de vida espiritual en ellos. Porque si yo dijera, bueno, están en otras congregaciones sirviendo al Señor, dices, el trabajo está hecho. Pero cuando uno descubre con tristeza que andan en el mundo o en el mundial, como se decía antes, viviendo como la gente sin Dios, negando la eficacia de la fe, uno dice, bueno, pues como balazo de sicario, entró por aquí y salió por acá. No entendieron que el bautismo no salva. No entendieron que el bautismo no limpia, ni tampoco los convierte en seres especiales, ni tampoco obliga a Dios a bendecirlos nada más porque se bautizaron. No entendieron que era una manifestación de fe, de obediencia y de nueva vida. A veces cuando uno se bautiza, yo hacía referencia a estos lugares
lejanos, donde el bautismo está inclusive penalizado. Pero hay un costo importante. A veces es un costo social y familiar muy grande, porque la gente empieza a mirarte con ojos recelosos. Ahora se va a hacer un fanático. Y entonces la familia rechaza a las personas. Pero alguien que es capaz de enfrentar o de asumir el rechazo de su sociedad o incluso de su familia por obedecer a Cristo, hermanos, esa persona está viviendo una fe intensa. Una fe intensa. Y es la que caracteriza al que es cristiano en verdad. Uno como pastor, cuando la gente llega y te dice, hermano, yo quiero bautizarme, en un acto de fe concedemos que son nacidos de nuevo y que han comprendido las implicaciones del bautismo. Pero el tiempo sacará a flote la realidad y pondrá a cada uno en la posición que corresponde. Al principio dije que la diferencia entre creyentes y cristianos es que hay creyentes que se bautizan, pero no son cristianos. Pero en su tiempo, hermanos, en su tiempo, saldrá a relucir si en verdad experimentaron un nuevo nacimiento. Y por otro lado, los que verdaderamente nacieron de nuevo, su fe será, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que cada día conforme avance crece más y más y más y más. Bautizarse es una decisión extrema, no cualquiera, solamente aquel que ha asumido que Cristo ha hecho algo en sus vidas. Y para terminar, terminé esta parte. Algunos grupos cristianos, como los grupos metodistas, algunas iglesias presbiterianas, ya no digamos la ICR, ven en el bautismo de Lidia el argumento para justificar el bautismo de los niños, porque dicen que se bautizó Lidia y ¿quién más? Y su familia. Y entonces infieren o presuponen o deducen pues, que en la familia tiene que haber un niño, ¿no? Bueno, no en todas las familias hay un niño, ¿no? Hay familias que ya no tienen niños, pero ellos así pensando en una idea muy nuclear dicen, bueno, pues seguramente había niños y como se bautizó Lidia con su familia, bautizaron a los niños. Pues, pero hermanos, eso solo es una deducción, porque la expresión familia no necesariamente significaba en el tiempo de Lidia, pues sus hermanos, sus hijos o sus parientes, sino inclusive gente cercana a ella como sus siervos, sus esclavos o sus colaboradores. O sea que realmente no es un argumento para justificar el bautismo de los niños. Y por último, ahora sí, una fe intensa o extrema se caracteriza por un nuevo nacimiento, una conversión a Cristo, un bautismo. Y la tercera es la integración a una iglesia. Verso 15 dice, entrad en mi casa y posad. Lidia está siendo transformada. Ella ya de por sí es una mujer realizada, es una mujer exitosa, pero todo eso la ha llevado todavía a seguir buscando a Dios y lo encuentra en esa reunión de oración a las orillas de un río. Dios abre su entendimiento, ella comprende las implicaciones de Cristo y recibe inmerecidamente, consciente de eso, el don de la salvación. Da testimonio a través de su bautismo. Pero falta algo, hermanos, la joya de la corona de convertirse a Jesús, lo sella, hermanos, a través de su insistencia a pertenecer a la iglesia de Cristo. En Filipos no había sinagoga, pero tampoco había iglesia, menos, pues no había cristianos. Y Lidia, hermanos, viene a ser no solo la primera cristiana en la ciudad de Filipos, sino la primera cristiana del continente europeo. Y Lidia se convierte en la primera piedra de lo que será la iglesia de Filipos, a la que Pablo escribiría después su famosa carta a los filipenses. Pero ¿cómo inicia la iglesia en Filipos? A través de una invitación.
Una vez que pasa la euforia del bautismo, Lidia se acerca a Pablo, a Silas y a Lucas y les hace una invitación diciendo, verso 15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Entrad en mi casa. Es interesante, mis hermanos. Lidia no los está invitando a comer, ni a echarse un cafecito, ni a echar el chalo o el chismecito. Porque la expresión entrar en mi casa, ella está poniendo su casa. Ella está diciendo, en mi casa se puede convertir en un lugar de fe y de esperanza. Lidia no se pone sus moños, mis hermanos. Ella es generosa. Ella es quien le dice a sus pastores, porque son sus pastores, sus padres espirituales, que si la consideran digna a ella, acepten su casa e ir en ella. Una vez recuerdo a un triste personaje que llegó a la iglesia. Y así como muchas veces la gente cuando llega, sobre todo la primera vez, me busca y se me presenta. Y me dicen su nombre y algunas que otras cosas de su historia. Este hermano dijo algo muy particular diciendo, hermano, me da gusto conocerlo. Algún día lo voy a invitar a mi casa cuando yo vea que usted es digno de confianza. Pues que me sabe, ¿verdad? Se puede entender el recelo, hermano, desde una mente caída y quebrantada. Pero si él llegó hasta esta iglesia fue por algo. No fue únicamente por azares del destino, sino que el Espíritu de Dios lo trajo a este lugar. Y algo que nosotros debemos manifestar en ese sentido, hermanos, es confianza. Es confianza. Confianza que en ese lugar Dios me va a guiar. ¿Cómo eligen los cristianos su iglesia? ¿Cómo elige el creyente la iglesia en la que va a reunirse? Ya no digamos servirse, pero digamos, ¿cómo lo eligen? ¿Saben cómo lo eligen? En base a puras subjetividades. Yo me siento bien aquí. Ese es el criterio. Yo me siento bien aquí. Es que en esa iglesia sí hay actividades para los matrimonios. Es que en esa iglesia el pastor predica. Yo dije, se me olvidó decirles que voy a empezar a hablar como cubano o como algún sudamericano. Voy a empezar a hablar así, a ver si atraemos más gente, porque la gente quiere escuchar a un extranjero, aunque diga barrabasadas, aunque diga herejías, aunque diga cretineses, pero el solo hecho de hablar con un tonito, bueno, pues ya aunque sea como chiapaneco, ¿no? Alguna fascinación siente la gente, pero la gente bajo esos criterios tan subjetivos llega a las iglesias. Es que aquí la música está bien prendida, es que hay luces, no, bueno, y la actividad de los jóvenes están, esos son los criterios. Pero lo cierto es que los criterios, el único criterio bajo el cual nosotros debemos llegar a la iglesia es la dirección del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo te sirva? Y si alguna vez recuerdan, o si no se los he contado, la primera vez que yo llegué a una iglesia cristiana, y espero que nadie de esa iglesia cristiana vea este video, era una iglesia bastante feíta. Y no me refiero feíta en el sentido de la construcción, sino de la actitud de la gente, porque fueron indiferentes y omisos con los nuevos. Pero, hermanos, en el caso de Lidia, ella humildemente, ante los siervos de Dios, les reconoce autoridad y le piden, juzguen ustedes mismos si soy digna de que ustedes vayan a mi casa. Pablo, Silas y Lucas se niegan, pero no se niegan porque la consideren indigna, sino porque no quieren ser una carga o una molestia para ella. Pero ella, dice el texto, insistió, y dice el verso 15, y nos obligó a quedarnos. Si lo leemos en la traducción en lenguaje actual, lo traducen, dice, y nos convenció. ¿Cómo convenció Lidia a Pablo, a Silas y a Lucas de que posaran en su casa? Y
en su casa se abriera un centro de fe en Jesucristo. Su testimonio. La vieron desde su disposición a escuchar. Vieron su disposición a obedecer. Y dijeron, claro, en un lugar donde no hay cristianos, en un lugar donde no hay luz de Jesús, y esta es la primera, ella debe ser un precedente importante para empezar una iglesia en este lugar. Y así comenzó, como decía hace un rato, la primera iglesia cristiana, bautista, cristiana en Filipos, en casa de Lidia, la vendedora de púrpura. Sabemos eso porque si siguen leyendo el relato del capítulo 16, nos sigue contando de más cosas que Pablo y sus amigos hicieron en Filipos. Liberaron a una mujer endemoniada que estaba siendo explotada y esclavizada por un grupo de hombres, y eso le ocasionó ¿qué? Una situación legal. Los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, Dios los libera, y entonces tienen la oportunidad de testificarle al centurión o al guardia de la cárcel antes de que éste se quisiera suicidar, el famoso centurión de Filipos. Y cuando son liberados porque no encuentran cargos que amerite su cárcel, en el versículo 40 del capítulo 16 dice, salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Qué era la casa de Lidia? Una iglesia. Porque ahí estaba Lidia, allí estaban otros hermanos, ya la iglesia había crecido, pero además se había convertido en un lugar de ¿qué? De oración y consuelo. La casa de Lidia ya es un punto de reunión cristiana. ¿Se van dando cuenta cómo va el proceso natural desde el nacimiento, la obediencia y la integración? Alguna vez alguien me preguntó, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Sí, por un tiempo y bajo ciertas circunstancias. Sí se puede ser cristiano, haber nacido de nuevo y no asistir a una iglesia por un tiempo y bajo ciertas circunstancias. ¿Qué tiempo y qué circunstancias? Bueno, pues Lidia es el mejor ejemplo, no había iglesia, pues ¿dónde iba a ir? Pero si no hay iglesia, ¿qué hago? Pues iniciamos una iglesia, ¿no? Hablamos de esos lugares donde ni siquiera, donde el bautismo es perseguido y donde la iglesia es perseguida. Bueno, ahí también. Pero la iglesia se reinventa y toma diferentes características y no hacen lo que hicimos nosotros aquí. Nos vemos virtualmente, sino que buscan otras maneras de poder congregarse en la clandestinidad, en la oscuridad, en lo ilegal del país o de la región en donde viven. Ahora, en nuestro contexto, ¿se puede? Sí se puede ser cristiano. Una persona que tiene a lo mejor una enfermedad terminal o una enfermedad autolimitante que le impide ir a una iglesia. ¿Sí se dan cuenta que hay circunstancias y momentos que pueden hacer que un cristiano no asista a la iglesia? Pero en la gran mayoría de las veces, la gente que hace una decisión por Cristo no tiene estas limitaciones ni vive esas circunstancias. Al contrario, tiene un ramillete de opciones para elegir y decirle al Señor, Señor, en mi colonia, en la colonia del Mar, hay 25 iglesias cristianas, ¿en cuál quieres que yo te sirva? Y todavía por si nos hacía falta, abrimos otra iglesia. Como dice el dicho, éramos muchos y la abuela todavía se le antojó París, ¿no? ¿Cómo se llama donde vive Ime? Es la Conchita, pero es como que la ampliación. Yo no sé si allá hay una iglesia cristiana. Sería interesante ver. Y escribir una notita y así hacer y echárselas por debajo de la puerta a los de allá. Es decir, hermanitos chulos, preciosos, los amamos. Vamos a estar con ustedes en el cielo por la eternidad. Nos vamos a tomar de la mano y vamos a decirle, Señor y Cristo. Hermanitos, pero ya no hay iglesia.
Pablo dijo que él nunca trabajó donde otros ya estaban trabajando, y nunca colocó un fundamento donde otros ya habían colocado el fundamento, sino que había que ir a los lugares donde no había precedente cristiano. Entonces, cuando tenemos eso, hermanos, no podemos decirle al Señor: Señor, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues ni hay. Sinceramente no vamos porque no queremos. Pero no solo porque no queremos, sino porque no hemos comprendido la naturaleza del reino de Dios y su función en la tierra y en la vida. La iglesia es de Cristo, hermanos. La iglesia es de Cristo. Y para llegar a la iglesia debemos buscar su dirección. Su dirección. Y cuando llegamos a la iglesia, debemos hacerlo con dos actitudes importantes: adorar al Señor, alabar al Señor, rendirle culto al Señor Jesús, pero también servir a los planes del reino de Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la iglesia, además de ofrecer una liturgia o un servicio a Dios a través de los cantos, la exposición de la palabra, las ofrendas, el compañerismo y todo eso, la iglesia cumple una función, y vamos a darle otro término: es un centro de entrenamiento espiritual. Usted viene aquí, claro, a alabar al Señor y a recibir bendición y a bendecir a otros, pero también viene a entrenarse espiritualmente. Por eso hace un rato hago un énfasis importante acerca de la enseñanza del bautismo, porque ustedes se convierten en promotores de la verdad. Deben ser luz en medio de la oscuridad, deben ser verdad en medio de la mentira. Cuando de pronto se levantan algunos diciendo barbaridades, nosotros somos portadores de la luz de la verdad. Hermanos, no se trata hoy de hablar de las bondades de la iglesia, sino del proceso de un creyente, que cuando nace de nuevo, le debe nacer el interés y las ganas de estar en la familia de Dios. ¿Con sus hermanos de qué? Con sus hermanos de sangre. Somos hermanos de sangre, mis hermanos. Te dirán: no, mis hermanos de sangre son los González. Sí, esos son mis hermanos de sangre, pero ustedes son mis hermanos de sangre porque son la sangre de Cristo. Y debemos gustar estar entre nosotros. El otro día me decía mi esposa: ¿por qué la gente no querrá venir? Si a mí sí me gusta venir a la iglesia. A mí también. A mí me gusta estar en la iglesia. Claro, no me voy a quedar a vivir aquí, ¿verdad? Pero sí entiendo, hermanos, que a mí me gusta estar entre los hermanos, compartiendo con los hermanos. Recuerdo una persona que siempre se quejaba, que si le podíamos poner un apodo le diríamos la Peritos de la fe, porque siempre a todo le ponía peros. Y uno de sus principales peros es que decía: aquí es que aquí en la iglesia nadie me quiere, nadie me quiere. Ya parecía canción, ¿no? Ya no lo voy a cantar, pero decía: nadie me quiere, nadie me quiere. Y yo le animaba y le decía: mire, pues intégrese, usted también ponga de su parte. No, es que nadie me quiere, nadie me quiere. Y de pronto un día, comentándome que tenía problemas con su familia de origen, y tenía graves problemas de agresiones o de malos entendidos, pero es que previamente me había dicho que ya se iba a ir de la iglesia. Después me compartió que tenía problemas con su familia de origen, y le dije: oiga, ¿y también va a dejar de verlos? ¿También los va a abandonar? ¿También ya va a cortar cualquier lazo con ellos? Ay, no, ¿cómo crees? Si ellos son mi familia. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Caray, allá sí le están metiendo el pie, le están picando la costilla, le están testereando la cresta, y usted sigue ahí como macho calado, esperando que algún día cambien las cosas, pero no tiene la misma paciencia con nosotros. Platicaba con alguien esta semana y decía: yo no tengo problema con nadie, y yo sí veo a otros hermanos que han estado en la iglesia, y si puedo, los saludo. Claro que a veces no me saludan, no me lo corresponden, pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Pero a lo que vamos, mis hermanos, es que somos parte de la iglesia, y nos debe gustar estar entre la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, son las personas. Bueno, lo demás no lo sabemos de Lidia, pero podemos especular con certeza que Lidia, que era natural de Tiatira, haya sido el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a esa otra ciudad de Asia, en donde se fundaría otra iglesia a la que Jesús le enviaría un mensaje que está registrado
en el libro del Apocalipsis a la iglesia de Tiatira. ¿Se dan cuenta cómo es una fe extrema, intensa, la de esta mujer? El momento de la vida de Tiatira es emblemático de lo que debe suceder en un cristiano: nacer de nuevo, bautizarse en Cristo e introducirse a la iglesia local. Pero algo que es tan sencillo y tan natural, ¿qué cree? Muchos no lo logran. ¿Usted ve alguna complejidad en eso? ¿Usted ve algo realmente difícil que diga, caray, yo no podría hacerlo? ¿Nadie podría hacerlo? ¿Pocos podrían hacerlo? No, pero muchos no lo logran. Como parte de mi recta final de la licenciatura en teología, estoy llevando a cabo prácticas profesionales. Y estoy trabajando con una iglesia grande que año con año ellos realizan campamentos para jóvenes, desde los 13 a los 21 años. Y el proyecto que yo estoy trabajando con ellos es de encontrar la manera de darles un seguimiento espiritual a los jóvenes que asisten a esta actividad de verano. Tienen una gran convocatoria. Ellos realizan más o menos entre 6 y 8 campamentos por año. Cada campamento tiene un promedio de 850 personas. 850 personas. De tal manera que anualmente ellos le comparten, tan solo de una actividad, que es la que yo estoy trabajando con ellos, tan solo en una actividad que son los campamentos, ellos tienen un alcance más o menos de 4.500 personas jóvenes entre los 13 y los 21 años a quienes les comparten a Jesús. Hay una inversión enorme de recursos financieros, materiales y espirituales. Un equipo de consejeros, enfermeros, pastores, líderes, músicos, staff, una gran producción. Ya estando ahí en la actividad, porque ahora que estoy trabajando con ellos pude penetrar en la realidad del campamento. No que esté mal, muy buen campamento. Pero resulta que vamos a suponer de un campamento donde hay 850 personas, y cuando les presentan el Evangelio, no las 850 personas hacen una decisión por Jesús. Menos del 50%. Más o menos entre el 47-46% de esos 850 hacen una decisión por Jesús. Perdón, no, me equivoco. El 75% hace la decisión por Jesús. 75% de esos 850 dicen, sí, yo acepto a Cristo. Cuando ellos hacen esa decisión por Cristo, los sacan del auditorio y los llevan a un comedor, y ahí les clarifican la decisión que acaban de tomar. Y los invitan a bautizarse. Ahí hay un lago, creo, o una alberca. Es que Vania ha ido ahí, como apoyo y como asistente. Y entonces, de ese 75%, el 46% acepta bautizarse. Solo el 46% se bautizan. Termina la actividad, regresan a la Ciudad de México, y ¿cuántos creen ustedes que de los que se bautizaron se integran a una iglesia? El 5%. Y haciéndole números, porque eso fue lo que yo estoy haciendo, resulta que de esos 850, solo 19 se integran a la iglesia. Solo 19 personas. Dirán algunos, pues son muchos. Bueno, sí son muchos, pero si tomamos en cuenta dónde quedaron los otros 835, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 835? Yo sé que no es una cuestión solo de números y de resultados. Al final de cuentas, la iglesia está haciendo su tarea, y ese es precisamente el trabajo que me encargaron, de decir, ¿cómo podemos hacerle para que de esos 850, los que reciben a Cristo, se bauticen, lleguen a la iglesia y sirvan al Señor? Pues es ahí el gran desafío, ¿verdad? La gran tarea. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué suceden las cosas? Las causas son muchas, y no es el tiempo ni el espacio para hablarlo.
pero hay mucha responsabilidad. ¿Y sabe qué? Me doy cuenta que el trabajo es mucho. Hay mucho trabajo que hacer. A veces nos contentamos únicamente con salir y hablar del Evangelio. Eso ya es mucho. Es un pequeño, gran paso. Pero la Gran Comisión no dice vayan únicamente y háblenle a las personas de Jesús. La Gran Comisión de Cristo dice id y haced discípulos cristianos en todas las naciones. Personas que ¿qué? Personas que nazcan de nuevo. Personas que den testimonio de su nuevo nacimiento a través del bautismo, pero además que se integren a la iglesia para adorar y para servir. Ahora, yo sé que esto es muy abrumador, hermanos, pero no se desanimen. Hay muchas Lidias allá afuera. Hay muchas Lidias allá afuera, esperando a que lleguemos con Jesús y comience la aventura de una fe intensa. Oremos al Señor, sí, a tiempo y a destiempo y al que se nos atraviese, pero sobre todo, hermanos, privilegiemos a la Lidia que se atravesará en nuestro camino para que el Señor obre la maravilla de la nueva vida en Cristo. A eso se le llama multiplicación espiritual. Porque el cristianismo necesita, hermanos, en tiempos como los que estamos viviendo, el mundo necesita más bien una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia capaz de hacer la diferencia en un mundo que se está yendo por la coladera. Hagamos lo que está de nuestra parte para que la gente comience la aventura de una fe intensa y extrema. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, porque nos das tu palabra, la cual rogamos, bendito Dios, que penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, para que ellos tengan ese privilegio, ese honor de poder tener contacto con personas que, como Lidia, Señor, tienen la prestancia, Señor, de querer escuchar tu palabra y poder llevar a cabo tu proceso, el proceso de la salvación, el proceso del testimonio y el proceso del servicio, Padre Santo. Bendícenos con tu entendimiento y con tu gracia y con tu bienestar. Bendito seas hoy y siempre, por Cristo Jesús. Amén.